siempre en la mujer? ¿El poder ha estado siempre en la mujer? Ciertas formas de poder de lo trascendente, sí. Es decir, si nos limitamos al poder político, literal, básico, pues no, porque eso ha estado usualmente en dioses guerreros y sus reflejos son los héroes y por lo tanto, ¿sí? Simbólicamente hablando, arquetípicamente hablando, estarían los hombres. Pero si lo miramos de otro modo, el poder de manipular el destino, el poder de la relación con la naturaleza, el poder de la intuición, que son formas de poder más sutiles y de alguna manera más intensas, es que lo abarcan todo. El poder político termina siendo literal, pero el poder del destino, el poder de manipular lo masculino para arrastrarlo como un títere, sí ha sido femenino. Entonces, esa es mi lectura del poder femenino. Ahora, ¿qué vale la pena aclarar? Que el punto débil de todas las figuras femeninas, diosas, hechiceras, brujas, todas vampiresas, es enamorarse. Si se enamora, pierde. Pero si no se enamora y solo seduce y no está metiendo los sentimientos, puede mantener el control. Es demasiado interesante porque tú ves que en el colegio hay muchas niñas que son muy pilas y en la universidad, y toda esa carrera promisoria la dejan por el matrimonio, los hijos. Eso es mostrando en pequeña escala lo que le puede pasar a una diosa, ¿cierto? Unas hechiceras. En otras charlas podemos hablar cómo ese fenómeno se ve desde el cercano oriente en las diosas y todo esto. Entonces, es demasiado interesante ese fenómeno. El poder está ahí, pero tiene un punto débil. Y el punto débil está dentro de ellas mismas. Yo no lo veo necesariamente como el poder del machismo opresor. Claro, si lo hablamos de manera literal, sí, pero volvemos a que estamos hablando de lo simbólico, ¿sí? De lo metafórico, de lo arquetípico. Ellas tienen un poder por encima de eso, si logran trascender lo literal, ¿sí? Porque ellas abarcan más el todo de la naturaleza, la madre tierra, y no se quedan simplemente en lo local y en lo pragmático de lo cotidiano. Entonces, por ejemplo, la agresión física del hombre a la mujer, el machismo, es algo muy material, prácticamente parte de la frustración, de la imposibilidad del hombre de poder aspirar a de no poder controlar. De no poder controlar. Entonces sí, el miedo visceral del hombre a la mujer y los reflejos en el maltrato concreto a lo femenino, a mi modo de ver, es una forma de manifestación del miedo masculino a eso femenino que él no puede controlar. ¿Sí? Que se le sale de las manos, que él no puede controlar sus pasiones, su ira, que tiene sobre ella, y que ella no se ajusta por completo a lo que él esperaría que ella fuera. Y ella nunca se va a ajustar por completo. Lo que pasa es que él tiene que aprender a ser civilizado, porque no podemos maltratarnos los unos a los otros. Claro. Entonces, ¿la debilidad de la mujer sería el amor? La debilidad enamorarse, y la debilidad del hombre, la ira, la frustración, finalmente. El temor a no dar la talla, ¿no? Siempre ha estado muy asociado a no ser macho, a la impotencia, a no controlar, ¿sí? Ha estado, y de ahí su ira y sus explosiones de maltrato. Ay, pero es que parece que todo viene de la mitología, pero como has explicado, todo es de las pasiones humanas, sean reales, sean mitológicas, pero lo peor es que son contemporáneas, y son problemas psicológicos, y son problemas de salud pública, y son problemas de seguridad, y son problemas sociales muy fuertes, y no nada más en Latinoamérica, en todo el mundo. Exactamente. Pero mirarlo desde diferentes ángulos nos puede dar una mirada más amplia sobre una problemática que seguimos viviendo. Y para eso nos sirve comprender precisamente que somos humanos y que hasta las brujas y los demonios comparten las mismas pasiones que nosotros. ¿Cómo estás, Susana? Muy bien, muy contenta de estar acá con ustedes y de compartir estos temas de estos libros que he venido trabajando durante muchos años. Para mí de verdad es un placer y un honor poder compartirlo con ustedes. Muchas gracias.
Bueno, estuvimos acordando una dinámica para acercarlos a ustedes a la literatura, a la investigación, a la mitología y todos los temas que aborda Susana, una gran escritora que ya hemos platicado muchas veces, que serán 3 participaciones que has tenido con nosotros en el canal, pero nos hemos quedado muy acotados nada más a 2 temas. Hablamos primero de Incubus, Succubus, y luego nos habló más bien ella ampliamente de su última publicación del Diablo. Pero nos vamos a ir mucho más atrás y vamos a hacer una revisión de algunas de sus publicaciones y nos vamos a ir en ese orden. Vamos a comenzar primero con Mujeres Perversas de la Historia y quisiera que nos platicaras un poco de qué va y por qué es importante conocer a las mujeres perversas de la historia. Bueno, este libro, Mujeres Perversas de la Historia, fue una investigación y una recopilación de mujeres que me han parecido interesantes a lo largo del tiempo. De hecho, han sido consideradas perversas y ejercieron el poder de una manera bastante radical, pero lo que las caracteriza sobre todo es que fueron transgresoras en el sentido de salir del espacio de lo doméstico para salir al espacio público. Vamos a encontrar reinas, mujeres que ejercieron el poder en Roma, llamadas en ocasiones emperatrices por ser las esposas de los emperadores, pero no necesariamente, o sea, no porque ellas pudieran detentar el poder ellas mismas, sino porque eran madres o esposas de quien estaba detentando oficialmente el poder, que era el emperador. Y luego podemos ver otras que son, hay un capítulo que se llama Santas por lo Perversas, unas mujeres que fueron consideradas santas durante la Edad Media, pero sus métodos de ejercer el poder podrían ser bastante cuestionables. Y luego vamos a ver la asociación de estos personajes con los venenos, con los engaños, con la perfidia. Son 44 historias de mujeres que van desde la antigüedad hasta el mundo contemporáneo. De hecho, termino con una mafiosa colombiana, por supuesto, con Griselda Blanco, la viuda negra. Cuando escribí el libro ella todavía estaba viva, después la mataron. Pero en general son personajes literarios legendarios. Lo que pasa es que como iba cronológicamente, pues tocaba cerrar con algo contemporáneo que para mí es mucho más difícil y complejo de trabajar, porque normalmente trabajo a partir de literatura y mitología, pero en este trabajo incluí otras personajes. Entonces digamos, trata de explorar la asociación que ha existido entre lo femenino y el mal en la literatura y en la historia. Entonces las raíces vienen desde unos imaginarios bíblicos, mitológicos, y luego cómo esos imaginarios se van plasmando también o se van viendo en las mujeres históricas, y cómo esos personajes históricos a su vez se van convirtiendo en personajes legendarios. Porque hoy en día, a nuestros ojos, Lucrecia Borgia, si bien fue un personaje histórico, se confunde su leyenda con la historia, ¿cierto? Ya hay tanto que se habla de este personaje que tenía un anillo en el que guardaba veneno, ¿cierto? Que tenía relaciones incestuosas con su hermano César Borgia y con su papá, el Papa Alejandro VI, que entonces pues no se sabe qué tanto era cierto o no, pero se ha dicho mucho de ella, se han elaborado muchas obras de arte sobre ella. Entonces ya se confunde la leyenda, y en nuestro imaginario está como Julieta, pues de Romeo y Julieta, ¿sí? Ya hay un punto en la historia, del mismo modo Cleopatra, que los romanos le tuvieron pánico, la consideraron hechicera, pero era una reina fabulosa del antiguo Egipto. Entonces este libro, de alguna manera, cuando yo me comencé a interesar por estos temas de las mujeres en la historia, yo era muy niña y me apasionaba la historia y la mitología, pero no había tantos personajes femeninos fascinantes. Ese no sé si hoy en día sigue siendo un tema para las mujeres o no, pero cuando yo estaba en el colegio y me gustaba leer, los héroes fascinantes, ¿cierto? Como Indiana Jones, pues son personajes masculinos, y era muy difícil empezar a mirar en la historia
pues, ¿a quién me gustaría parecerme, sí? A todos los niños les gusta Superman o les gusta, no sé, Batman. Hay una cantidad de personajes históricos que te pueden gustar, pero, o legendarios, ¿sí? Tú puedes querer ser como Cristóbal Colón y descubrir, ser un navegante, pero en los personajes femeninos, para ese momento era un poco más difícil encontrar. Entonces, uno de los primeros, sin lugar a dudas, era Cleopatra, que era de esos fascinantes, y Egipto, y las pirámides, y las arenas del desierto, y poner en jaque el Imperio Romano por enamorar a los dos hombres más importantes del mundo en ese momento, primero a Julio César y luego a Marco Antonio. Entonces, ese poder femenino de la seducción, pero además una mujer muy culta, que hablaba varios idiomas, que manejaba un reino, pues es un personaje fascinante, ¿sí? Livia está acá también, que fue la esposa del primer emperador romano, Octavio Augusto, y ella estaba obsesionada con que la República Romana se convirtiera ahora en un imperio. Y ella va a tejer todo para que sean sus descendientes los que sean los gobernantes en ese nuevo imperio romano que se está creando. Entonces, ella teje de todo por detrás de bambalina, no duda en contratar una envenenadora. Ella tenía una envenenadora de cabecera, ¿cierto?, que iba saliendo de aquellos que querían mantener la república, y ella no le importaba que fueran sus sobrinos, sus nietos, sus parientes, porque su obsesión era el imperio. Entonces, ella no utiliza la seducción como muchos otros personajes, como Mesalina, por ejemplo, que también va a ser del Imperio Romano, sino es una mujer inteligente, astuta, que tiene una visión de administradora, pero pues que eso es demasiado sorprendente en una mujer. Si no se esperaba, eso rompía completamente los cánones de lo que se suponía que debía ser una mujer de su época. Entonces, estos personajes que son históricos nos revelan otro aspecto de lo femenino, un aspecto inquietante, interesante. Difícilmente las mujeres en el poder van a salir a una batalla de la manera que lo haría un hombre. Esos no son los elementos, entre comillas, típicamente femeninos. ¿Qué utilizan entonces? El engaño, los venenos. Entonces, explorar un poco esos elementos típicamente femeninos, ¿cierto? ¿Cómo hacen uso de las intrigas? Livia, por ejemplo, y Antonina van a utilizar las lágrimas como mamá, ¿sí? Ellas lloran para conmover, pero lo están haciendo en frío. A mí me parece fascinante porque usualmente estamos acostumbrados a una idealización que se ha hecho en el cristianismo de cómo debe ser la mujer. Debe ser buena, dulce, tierna, ¿sí?, víctima. Pero acá estamos viendo es otro lado de esos gestos, otro lado de esas lágrimas, esa supuesta dulzura tiene un trasfondo, ¿sí? Y me parece realmente interesante. Dices, no encontraba una heroína femenina cuando era niña. Y de pronto todos los personajes femeninos importantes y trascendentes en las culturas históricas estaban asociadas con el mal, porque me imagino que porque fueron las que pudieron derrotar, incluso a través de su pareja, que era la que mandaban al campo de batalla, al ejército contrario, pudieron conquistar y pudieron obtener finalmente lo que querían. Eso es muy interesante. Muchas veces con la crueldad, aunque los hombres ejerciendo el poder han sido tan crueles o más, pero no se espera eso de ellas. Es que ahí está un poco la diferencia. Si vemos hombres crueles de la historia, Iván el Terrible, sí era terrible y era un guerrero, sí, pero como que se da por sentado que los hombres son así. En ellas es absolutamente sorprendente, no se espera por el imaginario que tenemos de lo femenino. Entonces eso rompe un poco el esquema. Ahora, sí, no se trata de decir si son más crueles o no, pero por una parte es interesante que sus métodos sí suelan ser diferentes a los métodos masculinos, por decirlo así, y por otra parte hay un elemento necesariamente transgresión,
de transgresión. Entonces, acá también el sentido de perversas tiene que ver con la transgresión, con romper el orden establecido. Ellas se salen completamente de los cánones, y el salirse de los cánones siempre ha inspirado temor, que eso de alguna manera es lo que conecta todos los libros. Romper lo establecido, lo preconcebido, causa temor. Causa temor desde la literatura, que hablaremos ahora, desde la pasión transgresora y la figura misma del diablo. Entonces, estos son, digamos, siempre me han interesado esas representaciones de lo transgresor en la literatura, la mitología y el arte. Y me interesa, por ejemplo, tenemos a María Tudor, la sanguinaria, de ella viene el Bloody Mary. Cuando nos bebemos un Bloody Mary es en honor a María Tudor. Esos datos, por ejemplo, Elizabeth Bathory. No podemos no hablar de Elizabeth Bathory, la condesa sangrienta, aquella mujer que se bañaba en la sangre de las jóvenes para conservar la juventud. ¿Qué hay de fascinante? Que ese anhelo sigue siendo un anhelo actual, ¿sí? O sea, ella no tenía Botox, sino había algo así, pero digamos, el anhelo de la eterna juventud a cualquier costo sigue siendo una problemática contemporánea. Entonces, eso es fascinante. Es muy, muy bonito el ver cómo no cambiamos con el tiempo. Las pasiones humanas, los miedos humanos siguen siendo los mismos. Puede haber cambiado la tecnología, pero no la condición humana. Eso me parece profundamente interesante, porque a veces tendemos a mirar como, es que en la historia, en los tiempos antiguos, como si la gente fuera completamente diferente a como somos hoy en día, y realmente somos los mismos, con diferente ropa y con diferentes aparaticos, pero la esencia humana es la misma. Sí, las pasiones se mantienen. Exactamente, se mantienen igual. Catalina de Médicis es un personaje absolutamente fascinante. Ella es la que contrataba a Nostradamus, que todos hemos oído hablar de Nostradamus, y ella siendo italiana, llegó a ser reina consorte, esposa en Francia y reina madre en Francia, en un momento muy complejo, que es el siglo XVI, estaban las guerras de religión entre protestantes y católicos, y ella de alguna manera es autora intelectual de una masacre que se conoce como la Noche de San Bartolomé, y es la mamá de la reina Margot. Hay una película bellísima de ella, y Margarita de Médicis, hija de Catalina, dice la leyenda, pero en este libro utilizamos la leyenda porque es parte de lo fascinante de la literatura, ¿cierto? Es la construcción de leyendas a partir de la historia. Se dice la reina Margot que guardaba los corazones de sus examantes en frasquitos, ¿sí?, de cristal con tapa de oro con el nombre de cada uno. Entonces esa escena que alguna vez la vi en una película me hizo, y cuando leí el libro además, me hizo investigar sobre ella. Es como, ¿qué se necesita? O sea, hay algo fascinante en la idea de guardar los corazones de los examantes, sin lugar a dudas, pero esa crueldad y qué está pensando, ese aspecto transgresor y pasional al mismo tiempo, pues la hace una figura que también me parece muy interesante. También están Catalina la Grande, por ejemplo, las zarinas rusas. Entonces es muy posible, que se plantea también en el libro, que esos chismes terribles que hay alrededor de ellas, que son unos chismes, claro, siempre asocian las mujeres que están en el poder y que son muy autoritarias, las acusan de una actividad sexual desenfrenada, de amores, de pasiones ilícitas, ¿sí? Entonces eso crea alrededor de ellas una leyenda de la cual hay historiadores que dicen, no, eso no hay pruebas históricas. No, pero a la gente del común le encanta crear esos chismes, y se han construido poemas, obras de arte, ¿cierto?, óperas alrededor de todos estos temas. Entonces, de alguna manera,
esa fama que se creó alrededor de ellas, pues fue la que inspiró el arte y la literatura. No es el rigor histórico, sí, académico, el que ha inspirado el arte y la literatura, sino esas fantasías extremas, de las que además a la larga nunca sabremos qué tanto tenían de verdad o no, pero que saberlo y saber lo que inspiraron en las personas es absolutamente fascinante. Entonces, hay envenenadoras del siglo XVIII, sí, una cantidad de envenenadoras que pues eran amantes de Luis XIV y pues se movían en la corte francesa. Luego, para el siglo XIX, se forma la idea de la mujer fatal, ¿cierto? Y pues además estamos en el momento en que va a tomar mucha fuerza la sífilis, entonces estas mujeres seductoras, pero que sí han estado con muchos hombres, pueden pegar la sífilis. Es algo muy angustioso, pero a la vez muy atractivo, porque son muy voluptuosas. Entonces, en el arte y la literatura son estas figuras vampiresas, seductoras, que de todos modos pues, van a arrastrar al joven incauto a la muerte. Y esa figura la seguimos viendo en series de televisión, en películas. Y entonces la historia y la leyenda se entremezclan. A mí me parece fascinante, es esa zona intermedia entre la leyenda y la historia. Claro, pero lo que me encantó de lo que dices es que lo que hace es que se genere, que se siga produciendo y que crees más imaginario, precisamente es la fantasía a partir de la historia, todo lo que no se puede comprobar. Exactamente. Y es ahí hacia donde vamos, si esto se vuelve una ramificación de un árbol eterno o infinito, pues ya valió la pena indagar en eso. Exactamente. Si pasamos por un instante al libro de Amores Malditos, una de las pasiones transgresoras por excelencia es la de Helena de Esparta, que es más conocida como Helena de Troya, y Paris, ¿cierto? Ella deja a su marido y se va con Paris. Entonces, cuando los historiadores dicen, no, sí hubo una guerra de Troya, sí hubo una guerra de Troya, pero no era por eso, sino por el control del canal del Helesponto y entrar con el comercio al Asia, pues ya no es tan chévere. No. Sí. Ya te empiezas a imaginar caballos y no venenos. O sea, como, si ya te dicen que lo que quería era un control geográfico, pues... ok, pero pierde completamente el tema de la infidelidad, los celos, Helena dejando la hija llorando en la costa por irse con el amante, ¿sí? Ese romance que duró pues poco tiempo, porque ella después mataron a Paris y estuvo con los hermanos de Paris. Entonces, lo que nos gusta de la guerra de Troya es la infidelidad de Helena, que dejó a su esposo Menelao por irse por un guapo troyano que era Paris. Y eso es lo que nos despierta pasión y querer saber sobre la historia, pero no nos interesa tanto saber los impuestos que querían cobrar por el cruce del Helesponto, que era lo que estaba controlando Troya, y el actual pues, Bósforo y toda esta zona. Entonces, eso es lo que nos despierta la literatura, la mitología y el arte, una pasión por saber más. De alguna manera son chismes de la historia, ¿cierto? Y eso los hace absolutamente fascinantes. Entonces, quisiera hablar un poco al tiempo de todos los libros, porque en este, de diosas, brujas y vampiresas, es de alguna manera algo similar, es la búsqueda, es explorar la relación entre lo femenino y el mal, pero aquí es básicamente en la mitología, en la literatura y cómo confluye con la historia. Entonces, primero se habla de las diosas de la noche, Ishtar, ¿cierto? Lilith, diosas del cercano oriente, y egipcias, y luego nos vamos acercando a las diosas griegas, en la mitología griega, sin lugar a dudas, que tiene una gran marca para Occidente, porque nuestra cultura occidental tiene sus raíces en el mundo clásico grecorromano y por otra parte en el cristianismo. Entonces es ahí donde vamos a buscar las raíces de esa relación entre lo femenino y lo transgresor. Entonces
al ver personajes como Lilith, esa primera esposa de Adán, ¿cierto? Según la leyenda, que además fue una transgresión sexual porque ella quería estar sentada sobre Adán cuando tenían relaciones sexuales y Adán dijo que eso no era posible. Entonces, estas figuras que va a tener mucho de vampiresa, porque ella después va a salir a buscar amantes en las noches, tiene relaciones sexuales con ellos y luego se los come literalmente, ¿cierto? Los devora. Entonces es lo atractivo, pero lo atractivo que va a ser fatal, que va a ser letal. Y eso se conecta entonces con la que les hablaba, con esa mujer fatal del siglo XIX, ¿cierto? Que es... en las historias francesas del Moulin Rouge y todas estas bailarinas de Cancán, ¿cierto? Cuando la prostitución va a tomar muchísima fuerza en las primeras ciudades europeas, ya como industrializadas, esa figura es como muy atractiva, si bien la prostitución ha existido todo el tiempo, esa es una frase que hemos oído 1000 veces, de la prostitución es el oficio más antiguo del mundo, pues lo que se va a dar en las ciudades industrializadas ya es un fenómeno completamente diferente, que es este fenómeno de los cabarets, que es este fenómeno mucho más urbano y mucho más para todo el mundo. Sí, antes también existía, pero pues era de alguna manera más rural, que tiene unas características diferentes, y también pues había unas que eran las cortesanas de los nobles con otras características, pero el fenómeno urbano del cabaret, que eso ya es siglo XIX, eso tiene otras características, otro imaginario, ¿cierto? Si pensamos en las obras de arte de Toulouse-Lautrec, por decir algo, eso va a tener algo muy fuerte, que él nos está reflejando el cabaret, o si lo quieren ver de alguna manera más sublimado en el arte, más haciendo referencia a la mitología, todos los pintores prerrafaelistas del siglo XIX van a volver sobre estos temas. Entonces, ¿qué es este libro? La evolución de los símbolos de la relación de lo femenino con el mal y con lo transgresor, desde la antigüedad prácticamente hasta nuestros días. Entonces tenemos las diosas, descendientes de las diosas están las hechiceras, de manera equivalente a como los héroes son descendientes de los dioses, las hechiceras son de las diosas y van a tener muchos de sus atributos, como la inconstancia, son volubles, son temperamentales, seductoras, de alguna manera peligrosas, porque las diosas son peligrosas, tienen diferentes estados de ánimo. Entonces, este libro nos refleja una evolución de esa imagen a lo largo de la historia occidental. Vemos entonces cómo están las Strix en el Imperio Romano y en la plena Edad Media, que son en las leyendas unas mujeres pájaro asociadas con Lilith que salen a seducir hombres por la noche. Entonces esa idea de la mujer pájaro va a estar presente en la mitología, en la literatura, se va a asociar con los súcubos, que son unos demonios sexuales femeninos, hijos de Lilith, y en la portada de este libro, que es un aquelarre, se llama, de Ricardo Falero, vemos ya la figura cumbre de la bruja, que es el aquelarre, es esa reunión de brujas que se creía que se hacía 4 veces al año, la noche del 2 de febrero, la noche de la Candelaria, la noche del 30 de abril al 1 de mayo, la noche del 24 de junio, la noche del 31 de octubre, por supuesto, en que las mujeres salían a reunirse a tener pactos con el diablo. Eran unas reuniones de ciertas mujeres que eran brujas, con demonios, y eran brujas porque eran amantes del diablo. Eso es lo que es una bruja y eso es lo que la diferencia de una hechicera. Hay hechiceras en diferentes lugares del mundo. Ellas, las hechiceras, manejan las plantas, las hierbas, se comunican con los muertos, controlan los vientos, las fuerzas de la naturaleza, pero ya la asociación clara con la maldad viene con el cristianismo, y eso conecta con otro libro que es de cómo el diablo adquirió sus cuernos, porque el diablo es una figura eminentemente cristiana. Entonces, la bruja es una amante del diablo y por ese motivo él le da poderes a ella. Y eso es lo que se cree, obviamente, estamos hablando acá de imaginarios colectivos, siempre vale la pena recordarlo, y estamos hablando de imaginarios, pero de unos imaginarios muy fuertes, porque la Inquisición existió,
y sí se acusó a unas brujas de tener relaciones sexuales con el diablo y de salir a volar de noche. Entonces, aunque hoy en día nos parezca absurdo creer en eso, no hace tanto tiempo, porque estamos hablando de 400, 500 años, sí se creía y sí se procesó a mujeres por este motivo. Entonces, la razón, además esto fue en el momento en que estaba surgiendo el mundo moderno, o sea, ya era el tiempo del pensamiento racional. En la época de Newton todavía estaban quemando brujas, ¿sí? Es que a veces queremos verlo como algo demasiado lejano, demasiado perdido en el tiempo, y no es tanto, porque a veces cuando nos obsesionamos con la razón y la racionalidad absoluta es cuando más se desprenden y surgen nuestros demonios, nuestros miedos, porque no todo lo podemos explicar racionalmente. Hay un cuadro de los caprichos de Goya que se llama Los sueños de la razón engendran monstruos, y es un científico prácticamente, cuando está durmiendo sobre sus papeles, este estudioso, salen todos esos demonios que le salen de su lado oscuro. Entonces, esa dicotomía, todavía hoy, en el siglo XXI, no sabemos qué pasa realmente después de la muerte. Hay muchas personas que todavía creen en el infierno, en los castigos del más allá. Y el hecho de que nosotros creamos con vehemencia en una creencia espiritual o en otra, no la hace verdadera, ¿sí? O sea, eso sigue estando fuera de los marcos de lo racional. Lo que pasa es que muchas veces las religiones, particularmente las religiones monoteístas, han tratado de implantar eso como si fuera verdad absoluta, pero no necesariamente lo son. Entonces, eso es interesante. En este libro también vamos a ver las historias originales de Blancanieves o de la bruja de Hansel y Gretel, y hoy en día, no sé en México, pero por lo menos en Colombia, tal vez es general, hay una tendencia a ser muy asépticos y políticamente correctos los relatos infantiles, ¿sí? Que uno se sorprende de pensar cómo eran los relatos para niños originalmente, ¿cierto? A finales del siglo XVIII, XIX, porque hoy ningún niño podría resistir esa crudeza con que la bruja de Blancanieves quería comerse el corazón, ¿cierto? De Blancanieves, o la de Hansel y Gretel quería succionar la médula de los huesos de estos niños. Hoy en día como que se cuenta todo de una manera más suave, ¿sí? De una manera menos que no impresione tanto a los niños. Pero los relatos originales surgían del folclore popular y por tanto estaban más cerca a los mitos. Y los mitos no se preocupaban por lo políticamente correcto porque surgían de un sentir genuino popular, y entonces pueden ser, como los hemos visto, pues terriblemente transgresores, podemos llevar a unos extremos muy grandes, ¿cierto? En Diosas, Brujas y Vampiras de esas hay una hechicera muy, muy intensa, que es Medea, que es la que por pasión de celos termina asesinando sus propios hijos, o Circe, que transforma también sus examantes en animales. Siempre en las hechiceras vamos a encontrar el tema del amor, el tema de la pasión, el tema de que a pesar de ser mujeres absolutamente poderosas, son mujeres que terminan solas. Entonces, esa dicotomía entre el poder femenino y la soledad es algo que, por una parte, hoy en día en muchos grupos feministas se trabaja, pero por otra parte, es una problemática que es interesante ver que viene desde la antigüedad, que es ese tema de la mujer poderosa que está sola, de esa mujer que es absolutamente sensual, devoradora de hombres, pero de todos modos está sola, ¿cierto? Porque rompe con unos cánones. De todos modos, la maternidad no es lo suyo, y sin embargo quiere ser amada, quiere seducir. Entonces, esas complejidades del espíritu humano las podemos ver en estos personajes. Y lo que me llama la atención muchísimo es el nombre, el miedo visceral del hombre a la mujer, porque precisamente las han alejado de la racionalidad masculina, precisamente por el misticismo femenino, por lo que nos es completamente incomprensible como hombres, y desde siempre ha sido así, ¿no?
el miedo, digamos, ese miedo visceral, es como al arrebatamiento femenino, que es interesante que tanto en diosas, en hechiceras, en brujas, en vampiresas, en súcubos, todos se caracterizan por ser arrebatados, porque no están, o sea, la razón es algo que no pueden ellas tener completamente. Son personajes pasionales, son personajes que no resisten un rechazo sexual. Desde las diosas sumeria, como Ishtar, ¿cierto? Ese tema de ser rechazadas sexualmente, y eso completamente las enajena, no resisten eso. Y entonces, ¿qué elementos hay o qué elementos hay en lo femenino que han inspirado a la colectividad a generar estos personajes? Y si te soy muy sincera, hay algo de razón en todo eso, ¿sí? O sea, hay algo de, posiblemente, pues no quiere decir que las mujeres vayan a salir a hacer eso, pero como estamos hablando en lenguaje simbólico, cuando estamos hablando en metáforas, cuando estamos hablando hermenéuticamente, sí podemos sentir que hay un halo de esa naturaleza que presentan esos personajes femeninos extremos con los que algunas nos podemos identificar, ¿sí? De la misma manera que que los muchachos se identifican con los héroes, aunque no sean capaces de hacer esas hazañas, hay cierto halo en lo pasional extremo que algunas mujeres podemos llegar a sentir. Eso me suena familiar, ¿me explico eso? Puede que no lo haga, pues porque uno ya está dentro de los cánones sociales establecidos, pero puedo entender ese enajenamiento. Sí, sería como el extremo de la característica femenina. Exactamente como es todo el eso. Sí, completamente, sí, explotó todo ese potencial en figuras como Circe, como Medea, sin lugar a dudas, que por su tema pasional va contra sus propios hijos, o sea, va contra la maternidad, que es uno de los principios fundamentales, supuestamente, que rigen a las mujeres, y sin embargo esta logra ir más allá de eso. Y en algunas representaciones, en algunas óperas, en algunas películas, la logran encarnar lo suficientemente bien que tú la entiendes, que tú te compadeces de ella. Entonces eso es lo fascinante del arte y de la literatura, que logra reflejarte aspectos de la condición humana. Cuando uno está en una crisis de amor, ¿cierto?, que lo han dejado o algo así, y lee Amores Malditos, ¿cierto?, y se da cuenta que eso que uno está sintiendo, que a veces, ¿cierto?, es casi cercano a la locura, pues así uno esté sentado en su casa, ¿cierto?, con una agüita aromática para sobrellevar la pena, por dentro le bullen demasiadas emociones. Es de esas emociones, no quiere decir que literalmente haya que salir a hacer lo que hicieron todas estas que ya estaban enajenados, no, pero tú puedes intuir, ¿cierto?, los celos de Juana la Loca, ¿cierto?, que literalmente se enloqueció de celos, y puede que tú no vayas a hacer lo mismo, pero puedo entender, ¿cierto? Entonces, de eso se trata. Digamos que estos trabajos, para mí, la historia es acercar esos personajes a la vida cotidiana y darnos cuenta que nuestras emociones, nuestros sentimientos, son de siempre. Cuando uno lee Amores Malditos y se da cuenta que otros personajes han sentido lo que uno sintió, ¿cierto?, hace 500 años o 1000 años, uno ya no se siente tan solo. Bueno, pues estamos muy felices de haber compartido esta entrevista con Susana. La verdad es que es un privilegio poderla escuchar de viva voz. Ya vieron la emoción, el apasionamiento con el que domina sus temas y por supuesto la información. Es importante clarificar, es importante acercarnos al arte, a la documentación, pero también a la imaginación y ver cómo estamos construidos. Ha sido en verdad muy emocionante estar aquí. Agradezco muchísimo el espacio en esta cafetería, esta ciudad, y por supuesto a todos ustedes. Muchísimas gracias. Espero les haya gustado. Nos vemos pronto.